El supuesto degüello de Moca: historia, mito y manipulación. Durante más de un siglo se nos ha enseñado que aquí ocurrió una de las peores masacres de nuestra historia, el llamado degüello de Moca. Se nos dijo que tropas haitianas, dirigidas por Jean-Jacques Dessalines, degollaron a más de 500 personas en un solo día. Este relato se convirtió en símbolo nacional, en trauma fundacional y en justificación histórica del rechazo hacia Haití. Pero hoy surge una pregunta incómoda, una pregunta que la historia está obligada a hacerse. ¿Qué pruebas reales sostienen este relato? ¿Y quién lo construyó? ¿Qué buscaba Dessalines? En 1805, Jean-Jacques Dessalines no estaba en campaña contra campesinos dominicanos. Su objetivo principal era militar y estratégico. Dessalines perseguía a los franceses refugiados en Santo Domingo, antiguos colonizadores que intentaban recuperar el control de la isla. Las tropas haitianas avanzan, asedian Santo Domingo y luego se retiran. Durante esa retirada hubo violencia. Eso no se niega. Pero una cosa es la violencia de guerra, donde Dessalines buscaba fugitivos, y otra muy distinta es una masacre sistemática, planificada y genocida contra una población civil. Ahí es donde comienza el problema del relato. La cifra que no cuadra, 500 muertos ves realidad demográfica. Los relatos tradicionales hablan de más de 500 muertos en un solo día. Pero aquí surge una pregunta básica, casi matemática. ¿Cuánta gente vivía realmente en Moca en 1805? Historiadores críticos coinciden en algo fundamental. Moca era una villa rural pequeña, dispersa, sin concentración urbana. No existían censos oficiales, pero estimaciones demográficas razonables sitúan su población total en menos de 300 habitantes. Algunos estudios incluso sugieren cifras aún menores. Entonces surge la contradicción central. Pausa. ¿Cómo pudieron morir 500 personas en un lugar donde no vivían ni 300? No existen registros parroquiales de entierros masivos. No existen listas de víctimas. No existen informes militares contemporáneos. No existen censos antes y después del supuesto degüello. La cifra se repite, pero no se demuestra. ¿Quiénes narraron y consolidaron el mito? El mito del degüello de Moca no apareció de manera espontánea. Y no fue creado por Haití. Fue narrado, ampliado y fijado por historiadores dominicanos en momentos clave de formación nacional. José Gabriel García, considerado el padre de la historiografía dominicana, es el primer gran narrador del episodio. Su objetivo no era falsificar la historia, sino construir una conciencia nacional en un país recién formado. En ese contexto, los episodios de trauma se convierten en pilares identitarios. García no trabajó con archivos militares contemporáneos ni con censos poblacionales. Trabajó con crónicas y memorias posteriores. Aquí comienza la transformación del evento en símbolo. Fray Cipriano de Utrera fue quien dio forma definitiva al relato. Aportó dramatismo, nombres de supuestos mártires y detalles emocionales. Su autoridad religiosa le dio enorme legitimidad, pero su metodología se basó en testimonios tardíos y tradición oral. Y aquí aparece la prueba más contundente contra el mito, el caso del cura Geraldino. Utrera afirma que fue asesinado en el degüello de Moca en 1805. Sin embargo, documentos posteriores prueban que el cura Geraldino estaba vivo y activo después de 1807, 2 años después. Este no es un detalle menor. Si uno de los mártires centrales no murió en el evento, ¿qué tan confiable es el resto del relato? Gaspar de Arredondo y Pichardo retoma la versión de Utrera, la reafirma, la presenta como verdad cerrada. Habla de sangre y fuego. Aquí el relato deja de ser discusión historiográfica y se convierte en reafirmación nacionalista. Las cifras se repiten pero nunca se documentan. En el siglo XX, el relato entra a los manuales escolares. El degüello deja de ser una interpretación histórica. Pasa a ser una verdad incuestionable. Generaciones enteras crecieron así con ese mito. Algunos dicen, Haití nunca lo va a reconocer porque son los culpables. Pero esto no es un argumento histórico, es un argumento moral. La historia no se prueba por confesión del culpable, se prueba con documentos contemporáneos. Si aplicáramos esa lógica, ningún crimen histórico podría estudiarse. El problema no es que Haití no lo diga. El problema es que tampoco existen documentos dominicanos contemporáneos de 1805 que confirmen las cifras. Ni españoles, ni franceses, ni eclesiásticos, ni locales. ¿Cuándo ocurrió la masacre de Trujillo del 1937? Existen documentos de múltiples países. Por eso nadie la discute. En Moca no.
Si los hechos de hoy hubieran ocurrido hace 2 siglos, no los conoceríamos como los conocemos ahora. No existirían grabaciones, ni redes sociales, ni prensa plural, ni documentos accesibles al público. La historia no se habría construido a partir de pruebas, sino a partir de relatos interesados. En Dajabón, por ejemplo, un conflicto por el agua hoy puede verse desde muchos ángulos. Hay videos, comunicados oficiales, testimonios de ambas partes y versiones cruzadas. Sabemos con bastante claridad que no fue una guerra ni una invasión. Es un conflicto local, concreto, con causas identificables y responsabilidades discutibles. Pero en el siglo XVIII o a inicios del XIX, sin imágenes ni registros inmediatos, ese mismo hecho habría sido escrito por una sola pluma. Habría sido presentado como una agresión haitiana organizada y habría quedado fijado como verdad histórica durante generaciones, sin posibilidad de contraste ni rectificación. En Friusa ocurre algo similar. Hoy sabemos que se trata de un desalojo estatal, administrativo documentado con órdenes oficiales y procedimientos legales que pueden criticarse, pero que existen y pueden revisarse. Sin embargo, en un contexto antiguo, ese mismo evento habría sido narrado como una invasión demográfica, como una pérdida del territorio nacional o como una recuperación patriótica frente a un enemigo interno. Los desplazados no habrían tenido voz, ni nombre, ni versión. Solo existiría el relato del poder. Así funcionaba la historia en esa época. El relato sustituía a la evidencia, la exageración sustituía a la verificación y el miedo se organizaba como memoria nacional. Lo que hoy llamamos mito histórico no nacía necesariamente de la mentira consciente, sino de la imposibilidad de comprobar, medir y contrastar los hechos. En ese mismo contexto se narró el supuesto degüello de Moca. En 1805 hubo violencia, como la hubo en muchos episodios de guerra y retirada militar en la isla. Pero sin censos precisos, sin registros parroquiales completos, sin archivos militares confiables y sin verificación contemporánea, el episodio fue ampliado, dramatizado y transmitido oralmente hasta convertirse en una masacre fundacional. Como habrían sido Dajabón o Friusa en otro siglo, pasó de hecho local a trauma nacional. La violencia existió, pero el mito se construyó después cuando ya cumplía una función política y simbólica. A partir de ahí surge una pregunta inevitable. ¿Por qué el nacionalismo dominicano ataca tanto al haitiano? Porque el haitiano se convirtió en el otro útil. Desde el siglo XIX, la identidad dominicana se construyó por contraste, no por definición propia. La fórmula fue sencilla y eficaz. Nosotros, civilizados, hispanos, cristianos, víctimas. Haití, violento, africano, invasor. El haitiano pasó a funcionar como enemigo externo permanente, incluso en periodos donde no existía ninguna guerra real ni amenaza militar concreta. Un nacionalismo sin enemigo pierde fuerza, pierde cohesión y pierde capacidad de movilizar emociones, porque también sirve para explicar los problemas internos. Cuando hay pobreza estructural, desigualdad social, falta de servicios públicos, desempleo y corrupción estatal, es más fácil señalar a un culpable visible que cuestionar al Estado y a las élites. El inmigrante pobre, el trabajador sin poder político, el extranjero racializado se convierte en chivo expiatorio. Así, el fracaso institucional se transforma en problema haitiano y las responsabilidades internas desaparecen del debate, porque el mito histórico legitima el rechazo. Relatos como el degüello de Moca, repetidos sin crítica durante generaciones, cumplen una función clara. Presentan al haitiano como amenaza histórica permanente, convierten el miedo en herencia cultural y hacen que el rechazo parezca defensa legítima, no discriminación. No se odia por racismo abierto, sino por historia. Eso hace el discurso socialmente aceptable, incluso respetable, porque permite explotar sin integrar. El sistema económico dominicano necesita mano de obra haitiana barata, flexible, desprotegida y sin derechos plenos, pero no quiere integrarla como ciudadanía. El discurso nacionalista resuelve esa contradicción moral. Se usa al trabajador, se rechaza a la persona. El odio cumple así una función económica concreta, porque el miedo cohesiona. El nacionalismo clásico se alimenta del miedo. Miedo a perder identidad, miedo a perder territorio, miedo a desaparecer como nación. Atacar al haitiano une a sectores muy distintos bajo una misma narrativa emocional, aunque sus intereses reales no coincidan y aunque el problema no esté realmente ahí. La idea central: el nacionalismo dominicano no ataca al haitiano porque lo conozca, sino porque lo necesita, no como persona real, sino como símbolo permanente de amenaza, como figura útil para explicar el pasado, justificar el presente y evitar mirar de frente los problemas propios. Si eres haitiano en RD, recuerden que cada quien para su lado,